familia, amigos, es un honor, como siempre, es un placer, es un gozo, es una emoción poder estar ante ustedes y agradeciendo. De verdad no sabe usted cuánto gozo, cuánto nos bendice, ¿verdad? Cuando cada día nos damos cuenta que se unen más a este Ministerio Home por el Facebook y Ministerio Home Texas por el YouTube. Gracias, de verdad les agradecemos a todos aquellos que nos dan de su tiempo, nos hacen ese honor de sentarse un momento y escucharnos, y eso nos hace comprometernos más, ¿verdad? En esforzarnos a que cada 8 días traigamos una palabra fresca, una palabra que sea de bendición para las familias, individualmente, como familia, como persona, como joven, como matrimonio, etc. De verdad nos esforzamos con la ayuda del Señor y nos gozamos. Primeramente nosotros somos bendecidos por poder compartir la palabra del Señor juntamente con mi esposa. Y mi esposa, ¿verdad? También nos gozamos. Y ella va a dar su texto del día, y esperemos que también sea de grande bendición este texto. Buenos días a todos y a todos los que están presentes, ¿verdad? Estamos contentos, como decía mi esposo, estamos muy contentos con ustedes. Damos gracias a Dios por un nuevo día que nos permite estar una vez más con ustedes aquí en Ministerio Home, y estamos agradecidos de Dios por la vida y la salud que Él nos da, y primeramente, ¿verdad? Y quiero darles un texto del día y para toda la semana también, y voy a leerlo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, y dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un hermoso texto que el Señor nos da, que Jesús es el camino, y todos sabemos, quizá todos sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si queremos llegar al Padre, pues hay que tener que venir primeramente con Jesús, aceptarlo en nuestro corazón y seguirle. Y bueno, que Dios les bendiga, y dejo el lugar a mi esposo con ustedes. Parece que estamos en el mismo espíritu. Saben que el tema de esta mañana es sígueme. Y espero que esta palabra esté con usted toda esta semana. A través de la palabra de Dios vamos a reflexionar, vamos a pensar, a meditar en esta palabra tan sencilla, tan simple: sígueme. Y ahorita vamos a ver de dónde extraímos este tema. Vamos a leer, en esta ocasión voy a leer la Biblia Reina Valera, versión 1960. En el Salmo 32, verso 8 y 9. Miren lo que dice el Salmo 32, verso 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Yo no sé cuántos sabían que esta palabra está escrita aquí, la palabra de Dios. Habla del caballo, del mulo, pero me encanta el verso 8. Dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y una promesa muy hermosa que el Señor hace: sobre ti fijaré mis ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero leer otro texto, acompañar a esta parte de la palabra del Señor. Quiero compartir este texto de
Primera a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios 2, 14 y 16. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea el Señor. Bueno, el salmista David hace una recomendación: que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y 1 Corintios 2, 14 al 16, lo que leímos, de que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura y no las puede entender. ¿Sabe? Hay una Biblia, esta Biblia es versión 1960, pero mucho más antes, hay una Biblia que salió, y lo puede buscar en el internet. Hay una Biblia que se llama la Biblia del Oso, así se llama, búsquelo, la Biblia del Oso. Es mucho más antigua que la versión 1960. Y sabe que en esa Biblia, el texto que leímos de 1 Corintios 2:14, donde menciona que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, ¿sabe qué palabra usa la Biblia del Oso? No estoy hablando fuera cosas que no, sin entendimiento, sé lo que estoy hablando. La Biblia del Oso dice, en esa versión salió, dice, el hombre animal no entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Así es que no andamos mal. Y esto se lo estoy diciendo porque estoy hablando en lo que dice la palabra del Señor. Bueno, quiero comenzar este tema con una anécdota. A todos aquellos, yo creo que muchos de los que nos hacen el honor de vernos, todos somos amantes de los perritos. Todos somos amantes de los. Unos más, desde luego, unos más que otros, pero a todos nos encantan los perritos, ¿verdad? Les voy a contar una anécdota que a mí me sucedió, y vuelvo a repetir, esto que le voy a decir, igual, usted lo puede comprobar, y se los recomiendo también. ¿Sabe que hay un hombre que se llama César Milán? Es con doble L, pero así se lee, César Milán, es mexicano. ¿Sabe? Y se lo recomiendo que lo busquen en el internet. A todos aquellos que son amantes de los perritos, le aseguro que le va a dar consejos muy interesantes ese hombre. De verdad, sí, ese hombre, yo me quedo sorprendido de cómo ese hombre trata a los animalitos. Bueno, un buen día, le voy a contar esto. Un buen día, por ahí me metí en el internet y miré a este hombre que le llaman el encantador de perros. Entonces, y para ese tiempo nosotros teníamos, mi esposa y yo, a mi esposa le habían regalado un perrito y le pusimos Coco. Bueno,
¿Qué pasó con Coco? Yo miré el video de este hombre, César Milán, por repetir. Y en el video que miré, que decía cómo caminar con tu perro, cómo caminar con tu perro. Y daba un secreto, daba un tip, cómo caminar. Para ese tiempo, nuestro perro ya había crecido, pero nunca le habíamos puesto lazo, nunca habíamos puesto lazo. Entonces en el video que yo miré dijo, mira, a tu perro ponle el lazo, enséñalo a caminar contigo. El perro va a caminar a la par contigo, a la par. Se va a querer adelantar, tú jálale el lazo y él va a caminar contigo. Y yo quise hacer ese experimento. Dije, ¿será cierto? ¿Será cierto que le voy a probar con el perro? ¿Será cierto? Y déjame decirle, le invito a que usted haga la prueba. Si usted tiene un perrito que nunca le ha puesto lazo, póngale lazo. Y trate de caminar con él. El perrito va a caminar al lado suyo. Cuando se quiera adelantar, jálele el lazo y el perrito va a entender y va a caminar al lado suyo. Pero eso quiere que usted lo eduque. Sabe que yo lo hice y exactamente el perrito nunca le había puesto lazo. Cuando yo se lo puse, él caminó conmigo. ¿Por qué? Porque está diseñado el perrito para obedecer. Oiga, pero nosotros a veces... y entonces yo me acordé de cuando yo saqué este tema, me acordé de eso. Y dije, se lo voy a decir, se lo voy a compartir. Yo sé que muchos de los que están aquí son amantes de los perritos. Y ¿por qué no lo experimenta? Haga la prueba. Y de ahí salió este tema de sígueme. ¿Sabe que la palabra de Dios, hay muchos textos y ya, como usted va a ver cuando termine este mensaje, usted va a mirar todos los textos de los cuales compartimos de esta mañana. Por ejemplo, es triste, pero es una realidad. Es triste, pero es una realidad. Que todos nosotros somos seguidores. Y en este momento yo le voy a pedir, haga una pausa, medite en esto que le voy a decir. Todos, sin excepción de personas, somos seguidores de algo. Nosotros mismos somos seguidores de algo. Nosotros a veces dejamos de seguir a algo o a alguien para seguir, como quiera, para seguir siendo seguidores. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, padre? Estamos hablando la verdad. Le voy a decir algo, como padres. Los ejemplos están aún en nuestros hijos. Como padres, los educamos, les enseñamos, a veces cómo vestir, porque de chiquitos, ¿verdad? Nosotros los vestimos. Pero ¿qué sucede cuando nuestros hijos crecen? ¿Acaso no es cierto que de la noche a la mañana a veces nuestros hijos nos llegan con otras palabras? Y papá y mamá a veces nos sorprendemos y decimos, ¿quién te enseñó eso? Papá, mamá, no hablamos esas palabras. ¿Quién te lo enseñó? Y nuestros hijos lo aprenden y como que dejan de seguir nuestras enseñanzas, dejan de seguir nuestro ejemplo,
y como quiera empiezan a seguir, ahora empiezan a admirar a alguien más. Es lo que le digo, ponga ojo, medite en esto que le estoy diciendo. Todos somos seguidores. La pregunta es, ¿a quién seguimos? ¿A quién sigues? Yo sí, no, ¿a quién seguimos? Entonces, a veces les decía como, por ejemplo, a veces nuestros hijos. De pronto nuestros hijos salen con un vestuario que dice, bueno, ¿y este de dónde lo sacó? Pero como ya son mayores, como ya son adultos, a veces ya los padres, así te gusta, así aprendiste, pero siempre, ahora, hay muchas cosas. Mediten esto que les estoy diciendo. Todos somos seguidores. La pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿Cuál es tu modelo a seguir? La palabra de Dios da muchos textos. Por ejemplo, eso que le estoy diciendo de que todos somos seguidores. En la Biblia hay un hombre que se llama Demas. Yo creo que usted nunca va a oír ese nombre afuera, solamente en la Biblia. Demas. Yo nunca lo he oído. En el segundo libro de Timoteo 4, 9 al 10, ahí está ese personaje que le estoy mencionando, Demas. ¿Sabe este personaje, Demas? Había sido compañero del apóstol Pablo. Estuvo con el apóstol Pablo en muchas experiencias con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le llama mi colaborador. Le llamaba su colaborador. Estuvo con el apóstol Pablo en sus viajes, Demas. Pero ¿sabe qué sucedió? Un buen día, Demas decidió ya no seguir con Pablo. Y ya nos decidió seguir con Pablo. Y en 2 de Timoteo 4, 9 al 10, Demas dice que dejó de seguir a Pablo y a Jesús, y Demas decidió irse al mundo, tras el mundo. Ahí está, ahí lo dice, en la cita que le acabo de mencionar, y ahí va a aparecer. Entonces, como le digo, todos somos seguidores. Dejamos de seguir para seguir otro lado. Pero vamos a seguir siendo seguidores. Seguidores de a quién estamos siguiendo. Ahora, hay muchos textos de la palabra de Dios, no los voy a leer todos, pero en Isaías 53:6, Isaías 53:6 menciona la palabra de Dios, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos apartamos. Todos nosotros nos apartamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Todos estamos siguiendo a algo. Todos estamos yendo tras algo. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿A quién? ¿Detrás de quién estamos? ¿A quién estamos siguiendo? Ese es el mensaje. Todos somos seguidores, pero la pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿Detrás de quién estás? ¿Para dónde estás caminando? ¿Qué dirección estás llevando? Porque la palabra de Dios, hay muchos textos como Isaías 53:6 donde dice que todos nos descarriamos. El Salmo número 14, yo le recomiendo que lo lean, el Salmo 14, todo, es un salmo muy corto, no es muy largo. El Salmo número 14, ¿sabe lo que dice el Salmo número 14? Vamos a leer el Salmo número 14. Y este salmo también lo confirma en Romanos 3, 9 y 12. Lo que dice aquí en
en el Salmo número 14, también lo dice Romanos 3, 9 y 12. Mire lo que dice el Salmo número 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos nos desviamos. Esto está hablando de la raza humana. Todos nos desviamos, todos nos hemos corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es nuestra condición como raza humana. Entonces, nos desviamos. Es fácil desviarse, es fácil descuidarnos. Es fácil dejar de seguir lo verdadero para irnos tras la vanidad. Es fácil. En un momento podemos desviarnos. Entonces, meditemos en eso. Todos somos seguidores. Dejamos de seguir para seguir a algo más, como Demas. Ahora, la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo, en Mateo 11, 29 al 30, el Señor Jesucristo dice, búscame Marcos 10, 28, pero en la Biblia. En Mateo 11, 29, ¿sabe qué dice el Señor Jesucristo? Y esto es bien interesante. Estamos hablando de seguir. El Señor Jesucristo, en Mateo 11, 29 al 30, Él dice, llevar mi yugo. Lleva mi yugo. Yo sé que muchos saben lo que es un yugo. Un yugo, ¿verdad? Es lo que une a dos animalitos para arar la tierra, el yugo. Y en ese yugo, ninguno de los dos se va a adelantar o se va a quedar atrás. ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo llevar mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde, dice el Señor? Eso dice el Señor Jesús. Llevar mi yugo y aprender de mí. ¿Sabe? Toda esta semana esta palabra que le estoy compartiendo ha sido de bendición. Porque como padres, como madres, como familia, como personas, es interesante saber a quién seguimos. Y que a ese que seguimos, a Jesús, no debemos de adelantarnos ni atrasarnos. Porque el Señor nos quiere a la par. Por eso el Señor dice, llevar mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde. ¿Sabe otra cosa muy interesante? Si usted lee los evangelios, y le voy a dar una cita, en Mateo 4 al 18, en Mateo capítulo 4, siempre en los 4 evangelios, los primeros versos, en donde habla cómo el Señor llamó a sus discípulos. ¿Se ha puesto usted a pensar cómo Jesús llamó a sus discípulos? Jesús llamó a sus discípulos solamente diciéndoles, sígueme. Y si usted lee los evangelios, tienes Marcos 10, 28, 20. Sí. Joder, ahorita me gusta. Si usted lee los evangelios,
se va a dar cuenta que Jesús solamente así de fácil, así de simple, así de sencillo, solamente decía esa palabra. Yo me puse a meditar, solo Jesús puede decir esa palabra, sígueme. Solo Jesús puede decir esa palabra, sígueme. Hay otro texto que dice, sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Sea Dios verdadero, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero solo Jesús puede decir, y es lo que te está diciendo el Señor a través de su palabra en esta mañana. Sígueme. A Él sí le podemos seguir. Él es el único que puede decir esa palabra. Sígueme. Así llamó a sus discípulos. Nada más les decía, sígueme. Dice que miró a ciertos hombres pescadores y Él nomás les dijo, sígueme. Y la Biblia dice que al instante dejaron sus redes, dejaron sus barcas y le siguieron. Él no le dio más explicaciones. Él no dio más explicaciones, más información. No. Jesús solamente le decía, sígueme. ¿Quieres? Ven en pos de mí, carga tu cruz y sígueme. Pero hay algo muy interesante. Jesús dice llevar mi yugo. Él quiere que caminemos a la par. Que no nos adelantemos, que no nos atrasemos y que no nos apartemos. Como el texto que leyó mi esposa de San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie va a llegar al Padre sino por mí. Eso dice la palabra del Señor. Y el Señor dice, sígueme. Pero fíjense, le voy a compartir algo. Marcos 10:28. ¿Dónde está? No, hermano. Ok, gracias. ¿Sabe? Medite en esto que le voy a leer. Medite en esto. Si le voy a meditar y que espero que sea de grande bendición esta palabra que le voy a compartir con usted. Jesús dice, llevar mi yugo. Él solamente decía, sígueme. Qué hermoso y qué maravilloso poder oír esa palabra, ese llamado. Qué hermoso y qué maravilloso es oír ese llamado. Que hombres y mujeres, familias enteras, que oigan ese llamado que Jesús nos hace y nos dice en esta mañana. Sígueme. Como les decía, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Jesús solamente decía, sígueme. No explicaba más, no decía más. Y la gente le siguió. Y la gente le seguía. Sígueme, decía el Señor. Pero gracias a Dios que Pedrito, que el Pedro de la Biblia, una vez le hizo una pregunta al Señor. Y está en Marcos 10:28. Miren lo que preguntó el apóstol Pedro. Y miren lo que preguntó. Y gracias a Pedro que hizo esa pregunta, ahora Jesús dio la respuesta para todos aquellos que le seguimos. Miren lo que dice Marcos 10:28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras,
por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué cosa va a recibir en este tiempo? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Solamente con un pequeño detalle: con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Guarde esta palabra en su corazón. ¿Sabe que Jesús, como le decía? Solamente decía: sígueme. Él no les ofrecía: oh, mira, si tú me sigues, te voy a dar la vida eterna. No. Si no le pregunta a Pedro, no sabemos la respuesta del Señor. Pero es el Señor quien da la respuesta. Nos conviene seguir a Jesús. Y es una promesa tan hermosa que pudiera hablarle de tantas, cómo hemos visto, cómo hemos visto la mano del Señor, cómo el Señor hemos visto esta promesa hacerse una realidad. El Señor lo prometió. Nos promete bendecirnos aquí en la tierra si le seguimos. Si le seguimos. Yo sé que todos estamos siguiendo a alguien. ¿Por qué no te preguntas? ¿Por qué no nos hacemos una pregunta? ¿A quién estoy siguiendo? Y a lo que estoy siguiendo, ¿me ofrece lo que Jesús me ofrece? ¿Sabe? Es tiempo de regresar, y es tiempo de permanecer en el camino que es Cristo Jesús. No puedo decirle de otra manera. O sea, tan simple, tan sencillo. Usted está siguiendo a alguien. ¿A quién está siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Algunos le seguíamos y dejamos de seguirle. Ya no es el tiempo. No hagamos lo de Demas, que amó más al mundo y se fue tras el mundo. No hagamos lo de Demas. No nos apartemos. No nos conviene. Porque estamos en tiempos muy peligrosos. Así es de que el Señor es lo que promete. Esto es lo que dice: medite. Toda esta semana medite en esta palabra. Que el Señor le dice: sígueme. Y desde este momento, y cuando usted vea este video, esa palabra le va a resumbar. Que Jesús le dice: sígueme, sígueme. Y si usted oye la voz del Señor, y usted siente que es a usted que le está diciendo Jesús: sígueme, siéntase privilegiado, siéntase honrado, siéntase dichoso, siéntase feliz. Que si usted siente que es a usted que a Jesús le está diciendo: sígueme, Él es el que le está diciendo. Imagínense qué honor tan grande poder oír esa voz, poder oír esa palabra. Es un honor, es un privilegio poder entender, ¿sí? Poder entender que Jesús a mí me está diciendo: es a mí.
así como a mi esposa. ¿Sabe que la salvación es personal? Hay un texto que dice, está constituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir eso? De manera, dice, hay otro texto también que dice, de manera que cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios de sí mismos. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta al Señor. Mi esposa no va a responder por mí. Yo no voy a responder por sus actos. Por eso dice la palabra del Señor. A veces tenemos que dejar, dice, el que no dejare padre o madre, dice, por causa del Evangelio y por mí, dice. ¿Sabe que seguir a Jesús siempre ha sido una controversia? Pero si usted ha tomado la decisión de seguir a Jesús, le doy un aplauso. Ha tomado la mejor decisión. ¿Sabe que con mi esposa no nos arrepentimos? Así como no nos arrepentimos de habernos unido en nuestra vida, tampoco nos arrepentimos de haberle entregado nuestra vida al Señor. Un día oímos su voz, tierna y dulce. Esa voz tan tierna, tan maravillosa de Jesús, que nos dijo, a mi esposa le dijo, sígueme. Y también yo oí ese llamado. Señor me dijo, sígueme. Y después entendí, y después aprendí la bendición que hay de seguir al Señor. Sígueme. Imagínense, ¿en dónde va a encontrar usted perdón de pecados? ¿Dónde? ¿En dónde va a encontrar usted perdón de pecados? Solo en la sangre de Jesucristo. El Señor le dice, sígueme. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde de tu familia, tu hogar, tu negocio. Que Dios haga prosperar tu familia, tu negocio, todo. Es una promesa del Señor. Es una promesa del Señor. Dice, todo lo que tu pie pisare. Así dice el Señor. Pero también hay que servirle al Señor. Hay otras leyes, hay otros mandamientos. Que si nosotros cumplimos, que si nosotros guardamos la palabra del Señor, todo lo que tu pie pisare será tuyo. Así que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que tengas una semana prosperada, bendecida, y toda esta semana medita en esa palabra que el Señor te dice, sígueme. ¿Quién dice yo lo voy a seguir? Espero que haga muchos hombres y mujeres, jóvenes, niños, porque el Señor está llamando de todas las edades. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Les amamos y oramos por cada uno de ustedes. Y una vez más, gracias por todos aquellos que se están uniendo al Ministerio Home. Que Dios bendiga sus vidas. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente mi esposa y su servidor. Les amamos. Hasta la próxima semana. Bendiciones.